Está para charlar con nosotros el diputado Fabián Palo Oliver. Palo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buen día, para vos y para todos tus seguidores, tus oyentes. Gracias. Bueno, gracias por siempre atendernos y estar a disposición. Un gusto. Palo, el miércoles ustedes con Carlos del Frade hicieron una presentación por varias irregularidades que notaron, que estudiaron en cuanto a los candidatos a ocupar cargos en los juzgados de pequeñas causas, ¿no? Contame. Sí, en realidad hicimos una conferencia de prensa porque Ujú, ya la semana pasada empezamos a reunir un cúmulo de información. ujú. Esto, como siempre, nace a partir de la inquietud que te acercan concursantes, y muchos abogados y abogadas se fueron comunicando por situaciones particulares que se fueron viviendo en este proceso de concurso. Ujú. Son 36 pliegos para juzgados de causa menores. Nosotros hoy hicimos un pedido junto con Carlos del Frade, Rubén Giustiniani, Damaris Paciotti, la diputada Bonet, pidiéndole al gobernador de la provincia el retiro de estos 36 pliegos, fundamentándolo en la falta de transparencia, en la vulneración o violentación de derechos que tienen los concursantes a un trato igualitario y sobre todo a poder ejercer un derecho de observación o impugnación que no existió. Básicamente, desde lo formal, lo que no se cumplió es lo que establece el decreto 593, que regula el concurso, sobre todo en sus artículos 14, 15, 16, 17 y 21, no es un solo artículo. Ujú. Eh, el concurso tenía 3 etapas. La primera etapa, la del examen escrito, quien reunía de 60 puntos de piso hacia arriba pasaba a las otras 2 instancias, que una es una evaluación de sus antecedentes en el ejercicio de la profesión, obviamente, posgrado, etcétera, etcétera, Ujú. y el otro es la entrevista personal. ¿Qué es lo que vimos primero? Que eh, profesionales que habían tenido un desempeño por debajo de otros profesionales aparecen en las ternas que envía el Consejo de la Magistratura del gobernador. Nosotros el primer reproche que hacemos es al Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que Ujú. entre otras cosas está presidido por el secretario de Justicia, o sea, por el doctor Somaile, ¿no? Funcionario que a esta altura nadie entiende cómo el gobernador Perotti, como en otros casos, sigue sosteniendo cuando ya está involucrado en la falta de transparencia para la selección del fiscal general y los fiscales regionales. Aparece en un audio en una de las escuchas demostrando claramente cómo él en su función de secretario pretende, o no pretende, cómo intercede con algunos funcionarios judiciales para garantizar algunas cuestiones al gobierno y sobre todo algunos funcionarios de gobierno en lo que es la causa de espionaje o posible espionaje del ex Ujú. ministro Said, ¿no? Ujú. Bueno, en el Consejo de la Magistratura, volviendo, digo, envía ternas al gobernador que la verdad no tienen ninguna explicación. Y ahí es donde, con alguna información parcial al principio, eh, nosotros teníamos de los 36 juzgados, únicamente 4 juzgados el orden del mérito, con los puntajes, que era el del examen escrito. ¿Por qué? Porque tampoco se publicaron únicamente en el Consejo de la Magistratura. El profesional que rindió tenía que apersonarse al Consejo de la Magistratura y ver el listado. Bueno, hay profesionales que pudieron anotar, otros que no, pero después ya nos fueron trayendo información, porque los profesionales que nos trajeron la primera información que hicieron esto, resulta que después en todos los juzgados había profesionales que habían firmado, habían anotado el orden del mérito de ese examen escrito. Y Ujú. ahí es donde aparece esto que para nosotros la verdad es un escándalo, no es calificar por calificar. Mira, si vos permitís, te doy 3 o 4 casos, Juan, que Sí, son por favor, por favor. emblemáticos. Ujú. San José de Rincón, Ujú. Mariana Mengini, Ujú. la doctora Mariana Mengini fue concejal hasta el 2019 en la ciudad de Rufino, Ujú. fue vicepresidenta del Consejo Municipal.
Ella concursó en la ciudad de Rincón, acá en el departamento de la capital, sacó 67 puntos. En el examen escrito estaba en el lugar número 12. Ujú. El mejor examen en ese examen escrito de ese juzgado, la postulante sacó 92 puntos. En la terna que envía el Consejo de la Magistratura aparece en primer lugar en Rincón y el gobernador envía el pliego a la legislatura. ¿Ah? Concejal del socialismo, 67 puntos. En el lugar número 12 es imposible que con la entrevista personal los antecedentes supere a la que sacó 92. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el Consejo de la Magistratura nunca le comunicó, nunca hizo público el resultado de los antecedentes de cada uno de los postulantes, el puntaje de la entrevista, ni tampoco el puntaje general que tuvo cada postulante. Claro. Por eso la mayoría de los postulantes dicen: nosotros no pudimos impugnar, no pudimos ejercer nuestro derecho a impugnar porque ninguno de nosotros sabíamos cuál fue el puntaje nuestro y de los demás. Sí, el puntaje del examen escrito, nada más, pero en las otras dos instancias no se comunicó el puntaje. Te doy un ejemplo más. Dale. En la criolla, Martín Secchi, sobrino del administrador de Vialidad Provincial, aparte es militante del Partido Justicialista, este chico sacó solamente 60 puntos. Tiene matrícula como abogado desde el año 2019 y aparece en el primer lugar, y en el examen escrito estaba en la posición número 9. Claro. Ese es otro ejemplo. Como este ejemplo, nosotros ya tenemos 16. En Palme, Villa Constitución, Pablo Rangel fue subsecretario legal y técnica en el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social. 78 puntos sacó el doctor Pablo Rangel y está primero. ¿Saben qué es lo más grave? Que en ese juzgado, en Puerto San Martín, concursó la actual secretaria de ese juzgado de pequeñas causas, la doctora Dayana Jordana. Fue el examen más alto de toda la provincia, sacó 98 puntos. Claro. Quedó primero en la terna, en este caso el Consejo de la Magistratura sí la envió primero al gobernador, y el gobernador eligió a este abogado, al doctor Rangel, que estaba en el segundo lugar. Es una facultad del gobernador, esto hay que decirlo, puede elegir a cualquiera de la terna, pero administrativamente tiene que fundamentar, según justamente la reglamentación, él tiene que dejar fundado. Si no elige el primero, debe dejar fundado. Es decir, si elige, llega a la terna, si propone a la legislatura el pliego del segundo o el tercero, lo tiene que fundamentar. No lo hizo. Claro. De los 36 juzgados, solamente en 7 juzgados respetó y mantuvo el primer lugar de la terna que le enviaba al Consejo de la Magistratura. En ninguno lo fundamentó. Los otros 29 no respetó el primer lugar y no fundamentó ninguno. No fundamentó ninguno. Palo, a ver, todo esto, toda esta denuncia, entiendo yo que después de toda esta denuncia y este trabajo que hicieron ustedes, desembocó en algo, yo creo que histórico, podríamos decir, porque obviamente hay cosas que quedan en la historia, de lo que ocurrió ayer en la sesión del Consejo, porque en la sesión de diputados, porque un diputado pidió la citación por estos temas, de 2 funcionarios provinciales, y el socialismo junto con el peronismo se levantó y dejó sin quórum la sesión. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo viste este tema vos? Ayer eso fue la confirmación, más allá de la sobreactuación que hicieron algunos diputados en la reunión de labor parlamentaria, ofendido porque algunos diputados acusábamos de que era un contubernio. Más allá de esa situación, se acordó en la reunión de labor parlamentaria, para que rápidamente conozcan toda la reunión de labor parlamentaria, la reunión donde participan los presidentes de cada bloque previo a la sesión, donde ahí
se repasa el orden del día, se acuerda qué es lo que se va a aprobar, cómo se va a aprobar, si sobre tabla, si tiene despacho de comisión, etcétera, etcétera. Ahí se acuerda, el socialismo y el peronismo hicieron lo imposible para que no se trate una resolución para citar a la ministra Arena y al secretario de Justicia, Gabriel Somalia, que son los dos responsables de esta vergüenza institucional. Cuando no tuvieron más remedio, ¿por qué? Porque yo que participo de esa reunión de labor parlamentaria dije que yo estaba de acuerdo, el resto del radicalismo del bloque que preside Puyaro fue el que hizo la iniciativa, obviamente que estaban de acuerdo. Carlos del Frade del Frente Social y Popular dijo que estaba de acuerdo, después dijo que estaban de acuerdo los sectores de Cambiemos como la diputada Fiorito, después el diputado, bueno, el diputado Gione, me voy acordando quiénes son, pero el diputado Mayorazzo. Entonces cuando empezaron a aparecer los otros presidentes del bloque no le quedó más remedio porque la mayoría entendía que había que citarlo. Pero se acuerda citarlo como una invitación, no como una interpelación propiamente dicha, tiene otras características de lo formal, pero sí para discutir y que den explicaciones cómo se realizó el concurso y para que nosotros le podamos hacer las preguntas que haya que evacuar. Y al momento de discutir esta y aprobar esta invitación, dejaron sin quórum la sesión. Ahí está la demostración clara de que hubo un acuerdo entre el Partido Socialista y el partido de gobierno. Yo esto le digo, a ver, yo le pongo mucho énfasis porque soy una persona que soy muy apasionado para hacer esto, porque me indigna, porque me enoja mucho, porque tengo espalda. Yo como diputado del Frente Progresista en la gestión anterior, yo no acompañé el pliego de Raúl Lamberto como defensor del pueblo, porque entiendo que la figura del defensor del pueblo tiene que ser alguien distinto al gobernador de otro espacio político. Yo no voté la destitución del defensor público Ganón cuando todo el Frente Progresista lo destituyó, no voté la destitución del doctor García, no acompañé el pliego de Matías Griver. Yo digo, que quiero terminar con esto, lo que está mal ahora estaba mal antes también, no es que tengo doble vara. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que mejorar el servicio de justicia, no se puede ir a la iglesia, comulgar y después salir de la iglesia y defecar santos. No se puede. Lo digo así porque mi abuela tenía una frase que era más dura todavía. Entonces, la verdad que estar reclamando transparencia y después hacer estos acuerdos espurios, yo no lo admito. ¿Por qué? Termino con esto, Juan, un minuto nomás. Yo no reniego de los acuerdos parlamentarios. Si viene un pliego para el ENRES y acordó el gobierno con la bancada mayoritaria, yo no reniego de eso porque cuando se envía un pliego, en el caso de un funcionario del ENRES, dice que lo debe enviar el gobernador con acuerdo parlamentario. Punto. No hay otro requisito. No hay otro requisito. Ahora, si vos haces un concurso para nominar o cubrir cargo en la justicia, con lo sensible que significa el Poder Judicial y la necesidad de mejorar el Poder Judicial, tenés que trabajar para que lleguen lo mejor. Entonces, no puede ser que nosotros naturalicemos que una persona que sacó 60 puntos, que tiene 3 años de matrícula como abogado, pueda ser juez en la criolla, cuando arriba de él había 9 postulantes más que tenían 20 puntos más que él en el examen escrito. Bien. Entonces, esto es lo que uno reprocha, por más que se enojen, por más que no le guste, no se puede tratar así el cubrir funcionarios en el Poder Judicial, con lo que hace falta mejorar la justicia en la provincia de Santa Fe. Pablo, apelo en 3 o 4 minutitos que tenemos más, apelo a una cuestión técnica, porque supongamos que quede todo así, que quede todo, que no den lugar desde el gobierno a la nota que presentaron ustedes, y el 24 de noviembre, entiendo yo que esa es la fecha para la Asamblea Legislativa para tratar estos pliegos.
técnicamente, ¿cómo es el tema? Porque yo estuve con la producción aquí haciendo números y no daría el número con los votos socialistas aún para lograr que salga esto. ¿Cómo es? Contame. A ver si estamos equivocados. Concretamente, se necesita para aprobar en la Asamblea Legislativa la mayoría simple. La Asamblea Legislativa que votan tienen 50, porque el presidente de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa vota. Son 69 votos, 19 senadores, si concurren todos son 69. En realidad es la mayoría simple de los presentes. Si hay 50, con 26 votos se aprueban los pliegos, si no, se quedan como rechazados. Yo ahora digo, desde lo institucional, ¿qué es lo que nosotros estamos advirtiendo? Como estamos muy cerca de que se rechacen, si es que el gobernador no retira los pliegos, lo más sensato, lo más responsable es que el gobernador realmente los retire, porque esto de verdad que es un escándalo. Nosotros ya tenemos 19 casos testeados de postulantes que han sido ampliamente superados en el examen escrito y que hoy aparecen como sus pliegos para cubrir alguno de esos 36 juzgados. Por eso no son pocos. Nosotros que estamos advirtiendo, que ojo con dejar la asamblea sin quórum, porque si vos tenés dos asambleas, si en la primera no hay quórum, hay que volver a convocar, si en la segunda no hay quórum, esos pliegos quedan aprobados en forma ficta. Eso es por mandato constitucional, ¿no? Oscar Biagioni es, mejor dicho, miembro del Tribunal de Cuentas y las dos veces fue aprobado en forma ficta, porque es un funcionario que no reviste ninguna clase de cualidades para poder estar en ese lugar. Una persona que, por ejemplo, tiene una condena por abuso laboral y violencia laboral, y la última vez, como no tienen la valentía ni los cojones para ir y defenderlo en una asamblea y votar a favor, que vacían la asamblea, no dan quórum y quedan en forma ficta. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es denunciar, como lo hicimos en su momento, cuando se aprobó en forma ficta el pliego de Biagioni, lo vamos a hacer también ahora. Vamos a advertir quiénes son los diputados y senadores que no dan quórum. ¿Por qué? Porque si realmente hay sectores que entienden que el concurso fue transparente, que los postulantes son los que deben estar, que vayan, lo defiendan y que den la discusión. Lo que pasó ayer es la antesala o el anticipo de lo que puede ser en la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros eso lo vamos a advertir y lo vamos a denunciar. Y si los compañeros del socialismo no dan quórum, lo vamos a denunciar como hoy denunciamos que no se puede citar a la ministra Celia Arena y al secretario de Justicia porque ayer deliberadamente se pusieron de acuerdo con el peronismo y dejaron la sesión sin quórum. Pablo, como siempre, muchas gracias por la atención. Muy amable y estaremos en contacto. Dale, Juan, muchas gracias. Muy amable. Bien. Bueno, Fabián Palo Oliver, contándonos todo. Ya empezamos.